Listo, bienvenidos a esta su iglesia Esperanza Viva, un día más que Dios nos ha regalado para adorar, para exaltar y para recordar que Cristo es nuestro Salvador. Vamos a orar para comenzar. Entonces, si quieren nos colocamos en pie para que podamos orar. Padre, gracias por un nuevo día de poderte alabar, exaltar y glorificar, Señor. Gracias por tus bendiciones, gracias por tu fidelidad, gracias por esta tu iglesia que somos nosotros, que te alabamos, te exaltamos, recordamos lo que hiciste un día que viniste acá a la tierra a morir por nosotros. Gracias por tu Hijo, Padre, gracias por tu Espíritu Santo. Oramos y damos gracias por el día de hoy, Señor. Oramos por las personas que han de llegar, oramos para que apresuren su paso, Señor, para que puedan estar acá desde el principio alabándote a ti, Señor. Gracias por las personas que están en el coro, por los que sirven como mujeres, para los que están acá, para don Julio que va a traer el mensaje el día de hoy, Señor. Alabamos tu nombre y damos toda la gloria y la honra, Señor. Gracias por guiarnos para alabarte a ti, Señor. Gracias por todo lo que nos das. Amén y amén. Vamos a comenzar con una canción. Entonces. Y glorias, ¿qué puedo decir? El Hijo de Dios, el gran Salvador. Podemos sentarnos, vamos a dar unos anuncios. Entonces, estamos haciendo un estudio a las 9:30 de la mañana, entonces en la escuela dominical. Entonces, para los invitados, para los que no vienen, qué bueno poder estudiar la palabra de Dios. Entonces, los invitamos para que sigamos estudiando la palabra de Dios a las 9:30 de la mañana. Y a las 11 comenzamos nuestro culto principal. Entonces, a las 11 en punto, estamos aquí para alabar a nuestro Dios.
estamos haciendo un curso de raíces de la fe. Ya comenzamos el Nuevo Testamento a las 7 los miércoles. Entonces, si quieres venir a orar, si quieres venir a estudiar de una forma diferente el Nuevo Testamento, te esperamos el miércoles a las 7 de la noche. Entonces acá estamos, oramos un ratico y aprendemos la palabra de Dios. El club de niños, realmente dice a las 3, pero estamos de las 2:45 jugando acá con los niños, hacemos algunas actividades. Entonces, si tienes un amiguito, si conoces, si tienes tu hijo, la idea es que puedas traer los sábados. A las 2:45 también estamos estudiando los libros del Nuevo Testamento. Ayer vimos Primera y Segunda de Pedro. Entonces, si quieres, también puedes traer a tus niños de ¿cuántos años? De 13 a 18. Y el grupo de jóvenes, desde las 5, también acá en el local de la iglesia, en el piso de arriba, tenemos el grupo de jóvenes. Siguiente. Jóvenes adultos. ¿Hoy hay jóvenes adultos? Hoy No. en 8. Dentro de 15 tenemos... Entro en 8. 8, es que era para que estuvieran pendientes. Entonces, hoy no hay jóvenes adultos, pero entre 8 días sí hay jóvenes adultos. Desde los 18 hacia arriba, pero también tiene su límite, ¿cierto? ¿Hasta cuántos? Por ahí. Hasta que se sientan jóvenes. Entonces pueden ir al grupo de jóvenes para que están aprendiendo ahí también. Si quieres venir, también sería muy bueno. La canasta de amor. ¿Quién trajo canasta de amor hoy? Ah, qué bueno. Entonces, ahí podemos bendecir a una familia que de pronto necesite y podamos bendecir a esa familia. Qué bueno es dar un poquito de lo que Dios nos da. Y es solo un poquito. Y a esa familia le puede ser de mucha ayuda. Oremos y oremos por las personas que de pronto tienen necesidad. No sabemos. De pronto acá todos estamos sonrientes, pero tenemos dificultades. Y siguiente. Y bueno, no hay más anuncios, pero qué bueno poderlos ver acá, que podemos gozar. Qué bueno poderlos tener a ustedes. ¿Me puedes recordar tu nombre? Adriana. ¿Eliana? Eliana. Ah, bueno. Nos alegra mucho tenerlas acá como invitadas por primera vez. Qué bueno que nos puedan seguir acompañando. Esta es la familia Esperanza Viva que la recibe ahorita. Vamos a saludarlos ahorita a todos. Entonces nos colocamos en... Al Señor. Recordaré aquella cruz.
finalmente cantaremos. Vamos a seguir cantando ante el trono celestial. Ante el trono celestial, Él intercede hoy por mí. Gran sacerdote es Jesús, quien por siempre vivirá. Y en sus manos, por su amor, mi nombre ya grabado está. Y mientras en su trono esté, nadie de él me apartará. Nadie de él me apartará. Cuando he caído en tentación y al sentir condenación, al ver al cielo encontraré al inocente quien murió. Y por su muerte el Salvador ya mi pecado perdonó, pues Dios el justo aceptó su sacrificio hecho por mí, su sacrificio hecho por mí. Y aquel Cordero Redentor, quien al morir resucitó, el inmutable gran yo soy, el Rey de gloria y majestad. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Unido a él no moriré, pues con su sangre me compró. Mi vida escondida está en Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. En Cristo Dios mi Salvador. Amén. Podemos tomar asiento. Peter le manda muchas saludes, ya llegó, que gracias por sus oraciones, que los extraña mucho ya y que espera verlos pronto, el otro año. Entonces, vamos a orar por don Julio, vamos a orar por la escuela dominical. Va a pedir el favor a Andrés que ore por don Julio y a Camilo que ore por la escuela dominical. Entonces, Andrés, ¿puedes orar?
entonces los niños de escuela dominical pueden subir. Sí, Emily, ¿tú también dejas eso ahí? Bueno, buenos días. Sean bienvenidos todos. Gracias al Señor que nuevamente estamos reunidos y hoy vamos a ver un tema en donde las palabras de Dios son muy sencillas y son muy claras. A veces nosotros somos los que las complicamos, a veces somos los que las malinterpretamos. Y el tema de hoy precisamente se trata de algo que es muy cotidiano en nosotros, o sea, lo que realmente estamos llamados a vivir diariamente nosotros. Y es, entonces, el tema se trata de la fe y de las obras, o sea, el cómo nosotros hemos entendido la fe y hemos entendido las obras, ¿cierto? La manera en que nosotros hemos aplicado la fe y las obras a nuestra vida, pero la manera en cómo la Biblia explica que debemos de tener nosotros fe, ¿cierto? En quién debemos de confiar nosotros. A veces nosotros, no me lo malinterpreten, pero a veces nosotros nos comportamos como si nosotros fuéramos nuestro propio Dios. Estamos confiando más en nosotros que en el Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios es muy clara y vamos a leer algunos versículos que están escritos en el libro de Efesios. Vamos a abrir las Biblias en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. Desde el versículo 8 al 10. Bueno, todos estamos ahí, ¿cierto? Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10. En cómo la palabra de Dios nos enseña a nosotros cómo debemos de confiar. Creo que es de suma importancia el tema porque nosotros en todo momento, como cristianos, estamos dependiendo de Dios. Estamos dependiendo de Él, o sea, nuestra vida, nuestro diario vivir. Si hoy nos levantamos y estamos respirando es porque dependemos del Señor. En cada circunstancia, en cada decisión, sea en la universidad, en el trabajo, en la escuela, en la misma casa, en nuestras labores diarias, estamos dependiendo de Dios. Como cristianos, como personas de fe, siempre dependemos de Dios. Pero la pregunta es, ¿lo estamos haciendo correctamente? ¿Lo estamos haciendo a la manera de la palabra de Dios o a nuestra manera? Entonces, la idea es que nosotros podamos entender qué nos dice la palabra de Dios de una manera clara, de una manera sencilla, de una manera que no sea complicada para nosotros. ¿Sí? Vamos a leer 3 versículos y de esos versículos vamos a tratar frase por frase a entender qué es lo que nos quiere decir el Señor. ¿Sí? Entonces, lo hemos tratado de dividir así por colores para poder coger frase por frase y entenderla y darle la aplicación y darle el contexto que tiene la Biblia, ¿cierto? Alguien decía en alguna ocasión, un texto fuera de contexto es un pretexto y tiene sentido. ¿Por qué? Porque nosotros cuando leemos algo de la palabra de Dios tenemos que tener una historia que rodee ese algo. Esa frase tiene que tener una historia para poderla aplicar. De resto nosotros quedamos como en el vacío. Ahora veíamos algo muy importante en la enseñanza de las 9:30 acerca de Filipenses 4:13, de cómo nosotros la aplicamos a nuestra vida, pero solo entendemos una frase y la entendemos mal, pero cuando la entendemos con su contexto, la podemos aplicar bien, ¿cierto? Entonces, vamos a leer desde el versículo 8. Dice, porque por gracia
ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. ¿Sí? Bueno, al principio dice no por obras, pero al final dice que Dios nos creó en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, ¿cómo así? Vamos a coger frase por frase y vamos a tratar de entender. Por esa razón está en colores, ¿cierto? Entonces la primera frase dice, porque por gracia ustedes han sido salvados. Dice entonces, la salvación por gracia. ¿Qué es la salvación? ¿Qué es la gracia? ¿Cierto? Entonces, la palabra de Dios nos explica acerca de la salvación. Para nosotros ser salvos, necesitamos saber de qué vamos a ser salvos. ¿Sí? Por eso dice, ¿salvos de qué? ¿Sí? Entonces, el todo cristiano debe entender que necesita ser salvo, pero necesita ser salvo de qué. Vamos a mirar qué nos dice Romanos 5:12. Vamos al libro de Romanos capítulo 5, versículo 12, en donde la Biblia explica cuál es nuestra condición como seres humanos, ¿cierto? No solamente como cristianos, sino como seres humanos, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, versículo 12, dice, por medio de un solo hombre, el pecado entró en el mundo, ¿cierto? Y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. Ahora está hablando de dos cosas importantes. La muerte, ¿sí? ¿Creen que es importante hablar de la muerte? Muchos dicen, no, qué miedo, no hablemos de la muerte. Tratamos de huir del tema, pero el tema hay que tocarlo necesariamente porque todos nosotros aquí, como seres vivos, vamos a tener un día que partir de acá. ¿Verdad que es importante tocar el tema desde ya? ¿Para qué tocarlo ya al final? Más bien desde ya para que podamos entender por qué nosotros morimos. ¿Saben ustedes por qué morimos? Porque somos finitos, porque tenemos un límite, porque nuestra vida se agota. De una o de otra forma, nosotros tenemos que partir de acá. Entonces la Biblia está diciendo que el pecado entró en el mundo por un hombre. ¿Por quién? Por Adán. Adán desobedeció a Dios. Por tanto, el pecado entró por un hombre. Si Adán no hubiera desobedecido, pues estaríamos viviendo en un paraíso todavía, ¿sí? Pero por esa desobediencia el pecado entró en el mundo. Y a través del pecado entró la muerte. El hombre, quiere decir la Biblia, que el hombre fue creado para no morir. El ser humano fue creado para que fuera eterno, pero a causa del pecado entró la muerte y luego la muerte pasó a todos nosotros, por lo tanto todos tenemos que morir, ¿cierto? Entonces, ¿de qué tenemos que ser salvos? Tenemos que ser salvos de la muerte y tenemos que ser salvos del pecado, ¿sí? Mientras estemos en este cuerpo, el apóstol Pablo dice, vamos a tener muerte y vamos a tener pecado. ¿Sí? No vamos a ser libres de la muerte. La ciencia ha tratado de encontrar es que la fuente de la vida eterna, de la eterna juventud, de muchas otras cosas, pero la ciencia no podrá superar la realidad en cuanto a la condición de nosotros como pecadores y como mortales. Ningún ser humano sobre la tierra puede decir que es perfecto, puede decir que no es pecador. El apóstol Juan dice que el que diga que no es pecador es mentiroso, porque todos somos pecadores y lo seguiremos siendo hasta que nos muramos. Después ya seremos transformados, ya es otro tema más avanzado que nos explica el apóstol, pero nosotros necesitamos entender claramente de que somos pecadores y de que somos mortales y que necesitamos ser salvos. El que diga que no necesita ser salvo, el que rechaza a Jesús, que es nuestro Salvador, está errado, está equivocado.
tiene una mente que está disvariando y que no entiende la realidad de la vida en donde estamos puestos, ¿sí? Entonces necesitamos ser salvos de la muerte y del pecado, ¿sí? Pero para poder entender nosotros estos 3 versículos que leímos de Efesios, necesitamos entrar en el contexto de lo que dice Efesios. Volvamos a Efesios capítulo 2 y vamos a leer los primeros 7 versículos en donde nos explica el por qué dice que por gracia somos salvos. Por gracia nosotros necesitamos ser salvos, ¿cierto? Les voy a leer desde el versículo 1 hasta el 7. Y dice el apóstol Pablo, que estaba escribiendo a los Efesios, entre otras cosas, Efesios es el gentilicio de los que habitan en Efeso, ¿sí? ¿Qué era Efeso en ese tiempo? Efeso era una provincia del Imperio Romano, en donde las personas hacían muy parecido a lo que se hace hoy en día. ¿Qué se hace hoy en día? Hacemos lo que queremos, lo que dicta nuestra voluntad, ¿sí? Lo que dictan nuestros pensamientos, lo que dictan nuestras emociones. Es más, las personas de pronto creían en Dios, pero querían ganarse a Dios a través de cosas, de obras, como muchas veces nosotros lo hacemos equivocadamente, ¿sí? Entonces, Efeso vivía en un contexto muy parecido en el que vivimos hoy en día, siguiendo los pensamientos, siguiendo las acciones, siguiendo las emociones que tienen que ver con nosotros en el día a día, ¿sí? Entonces leemos desde el versículo 1. En otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. En ese tiempo también todos nosotros vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad, nuestros propios propósitos, como los demás. Éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia ustedes han sido salvados. En unión con Cristo Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales, para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Entonces estamos viendo el por qué dice la Biblia, por gracia somos salvos, el por qué necesitamos ser salvos. Porque nosotros éramos desobedientes, éramos esclavos del mal, andábamos según nuestro propio camino, según lo que nos dictan nuestros pensamientos y nuestra mente, según lo que tenemos en nuestra voluntad y no en la voluntad de Dios. Por eso necesitamos ser salvos, porque somos pecadores. Porque el que se crea ser bueno, pues supuestamente él no necesita un salvador, ¿cierto? Pero todo aquel que sabe que es pecador, sabe que necesita un arrepentimiento. El centro del evangelio y la principal frase del evangelio cuando Juan el Bautista vino predicando el evangelio antes de que viniera Jesús, siempre decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está por venir. ¿Sí? El reino de los cielos no es otra cosa sino el Señor Jesucristo, quien es nuestro juez, es nuestro abogado, es nuestro redentor, es el que dio su vida en la cruz por nosotros. Por lo tanto, todo aquel que se considere pecador tiene que proceder al arrepentimiento. Necesita ser salvo. ¿Sí? No es que ya estamos en la iglesia y somos salvos, no, nosotros todos los días necesitamos arrepentirnos. Todos los días pecamos, hasta con nuestro pensamiento. Nos creemos muy buenos, pero la Biblia dice que no somos buenos. Nos creemos muy santos, pero la palabra de Dios dice, nosotros no somos santos.
Nosotros simplemente estamos en un proceso de santidad. El que hace ese proceso es el Espíritu Santo. Y eso es lo que vamos a ver al final del tema de cómo podemos aplicar lo que Dios nos dice para poder agradar sinceramente a Dios, como se debe. Ahora vamos a explicar sobre la gracia. ¿Qué es la gracia? ¿Sí? Porque nos está diciendo que somos salvos por gracia. Entonces muchos se preguntarán, ¿qué será la gracia? La gracia que habla el Señor Jesucristo es algo gratuito, es de gratis. O sea, no tenemos que pagar. Si de pronto están dando un concierto en el estadio, vamos a entrar y de la puerta nos devuelven. A ver, ¿usted qué? A ver la boleta de entrada, ¿cierto? Hay que pagar, ¿cierto? Hay que pagar para entrar al cine. Aquí en el supermercado enseguida, pues necesitamos, no vamos a ir cogiendo las cosas y salir, ¿cierto que no? O sí, porque no somos los dueños del negocio. Tenemos que pagar. Para todo hay que pagar, inclusive para coger el bus hay que hacer fila. Hay que pagarle al chofer, o hay que cargar la cívica, o como nos transportemos. Si andas en tu vehículo, tienes que tanquearlo. No andas sin gasolina, ¿cierto? Para todo hay que pagar. Mas, sin embargo, para entrar en el cielo no hay que pagar. El precio ya está pago. El Señor Jesús ya pagó por nosotros. Estamos hablando de que somos pecadores, de que nosotros somos tendientes hacia la muerte, de que nosotros tenemos que morir. Eso es una realidad que hasta el más ateo, el menos creyente, tiene que aceptar. Somos pecadores y tenemos que morir. Pero para ser perdonados, para ser salvos, tenemos que ser perdonados. Y para ser perdonados, tenemos que reconocer que somos pecadores. Y tenemos que arrepentirnos. Por lo tanto, no hay un precio que podamos pagar nosotros como pecadores, ¿sí? Lo que vamos a ver, nosotros somos transgresores de la ley del Señor. Nosotros hemos afectado la creación del Señor. Porque si vamos a ver desde el principio de la creación lo que pasó con Adán, no solamente afectó a Adán, no solamente afectó a Eva, sino que afectó toda la creación. Entonces, ¿quién afectó la creación? Nosotros, con nuestros pecados. Por lo tanto, necesitamos ser salvos de eso. Por eso es que Dios nos llamó a entender la palabra de Dios, a entender el Evangelio. El Evangelio es un llamado de atención para que volvamos a Dios. ¿Sí? Para que volvamos a Cristo Jesús. Muchos dicen, el Evangelio es buenas nuevas. Tienen razón. Pero no solamente son buenas nuevas, no solamente son buenas noticias, también son malas noticias. ¿Por qué? Porque el que cree en Jesús tiene vida eterna, pero el que no cree en Jesús, dice, la ira de Dios está sobre él. Entonces Dios es amoroso, Dios es misericordioso, pero Dios también es juez sobre nosotros y de eso necesitamos ser salvos, pero salvos por la gracia que viene de Dios, ¿sí? Entonces, consecuentemente con lo que estábamos diciendo ahorita, que estábamos resaltando para poder dar el contexto, ahora, ¿mediante qué nosotros vamos a ser salvos? Dice, mediante la fe. En el versículo 8 dice, por gracia sois, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, ¿cierto? Mediante la fe, vamos a leer qué nos dice la palabra de Dios de la fe. En el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, es un versículo que ya de pronto todos conocemos mucho, pero que es muy relevante, muy importante para nosotros saber que la fe es el medio o es el vehículo por el cual nosotros llegamos a Cristo. Nosotros no podemos ir, digamos, de una ciudad a otra sin un medio, sin un transporte. Necesitamos un avión, necesitamos una moto, o un carro o nuestros propios pies para llegar. Para llegar a esa salvación hay un medio. Y la palabra de Dios dice en Juan 3, el versículo 16 dice, por tanto,
porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Hay algo muy importante que dice la Biblia aquí, para que todo aquel que en él cree. Es necesario creer, es necesario tener fe, ¿cierto? Muchos dirán, esos tienen mucha fe que hasta hacen milagros, o aquellos tienen muy poca fe que no les alcanza ni siquiera para creer en el Señor Jesús. Pero la fe es un vehículo y vamos a ver que esa fe no viene de parte de nosotros. Romanos 3:22, leamos Romanos 3:22, en donde nos aclara un poco acerca de esa fe de la que venimos hablando. Romanos 3:22 dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, ¿sí? Pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. La Biblia dice estamos privados de la gloria de Dios. No podemos entrar, ¿cierto? No tenemos la boleta, no hemos pagado, ¿sí? No podemos entrar. Entonces, ¿qué vamos a hacer si no podemos entrar al cielo? El cielo está cerrado para nosotros. Pero lo que dice el versículo dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo. O sea, no hay otra forma. Podemos buscar las formas que nosotros queramos para entrar al cielo. Ser muy buena persona, darle regalos a los pobres, ahora que llega diciembre, mantener una fundación, una gran cantidad de cosas. Pero eso no nos va a servir, porque la Biblia pone una condición única que es la fe en Jesucristo. La justicia de Dios solo es por medio de la fe en Jesucristo. Es algo muy claro, pienso yo, es algo muy sencillo. El apóstol Pablo dice, nosotros no debemos de ponerle arandelas a la palabra de Dios, no debemos de ponerle cosas complicadas, ni mezclarle una filosofía que de qué nos va a servir si la cosa es muy sencilla. Dios puso a su Hijo y es el único en el que hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Jesús, ¿sí? Entonces, la fe en Jesucristo es la forma en cómo nosotros encontramos la gracia para ser salvos. La gracia, algo gratuito, algo que no merecemos, porque nosotros solo somos merecedores de la condenación, pero no merecemos la salvación, pero es gratis. Entonces, si es gratis, ¿por qué no la recibimos? ¿Qué es lo que está pasando en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, en nuestra mente? ¿Qué está pasando si es algo gratuito y no lo queremos recibir? ¿Qué pasa? Lo que pasa es muy sencillo, no queremos arrepentirnos. Amamos más nuestras pasiones, nuestros deseos que a Dios. Entonces, ¿por qué muchos profesamos amar a Dios, pero no queremos acercarnos a Dios? ¿Sí? La palabra de Dios explica muy claramente en el capítulo 1 de Juan y dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, ¿amamos más las tinieblas que la luz? ¿Amamos más nuestras obras que a Dios? Es un desafío que Dios nos está haciendo, a ver realmente de quién es nuestro corazón. La Biblia dice que donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Lo que más amamos, ahí está nuestro corazón, ¿cierto? Eso no tiene pierde, como decimos aquí en la sociedad, no tiene pierde. El que ama más ciertas cosas, allá está, ¿cierto? El que ama más el fútbol, allá está metido en el estadio, ¿sí o qué? El que ama más a Cristo es el que se mete con Cristo, es el que vive en intimidad con Cristo, ¿sí? Bueno, entonces, consecuentemente, con lo que estamos diciendo, y esta otra frase, esto no procede de ustedes. Ahora, ¿qué es lo que no procede de nosotros? Vamos a mirar
Esto no procede de ustedes. Nosotros no somos la fuente de la fe. La Biblia lo dice. O sea, es que yo tengo mucha fe. Muchas veces decimos, no es verdad. Tal vez Dios me ha dado mucha fe. Es otra cosa. ¿Sí? Vamos a leer Filipenses 1:29. Este versículo nos ayuda a nosotros a entender que no solamente la gracia y la salvación vienen de Dios, sino que la fe para esa gracia y esa salvación viene de Dios. La fe no procede de nosotros. Cuando dice que no procede es como hablar de una fuente, es como si nosotros decimos, ve, este río nace allí en Caldas, en la vereda La Miel, el río Medellín, que nace por allá arriba en Caldas. Esa es la fuente donde nace el río, ¿cierto? Ahora, de nosotros, de nuestro corazón, no puede nacer la fe. ¿Por qué no puede nacer la fe? Porque nuestras creencias y nuestros pensamientos son tendientes al mal, no son tendientes al bien. Pero esa fe viene de Dios mismo, quien la pone en nosotros para que podamos creer en Dios, para que podamos creer en su Hijo Jesucristo, para que podamos entender de que la gracia es la única que a nosotros nos puede salvar. ¿Sí? Filipenses 1:29 dice, porque a ustedes les es concedido no solamente creer en Cristo, sino también sufrir por Él. ¿Qué es lo que nos es concedido? ¿Qué entendemos? Creer en Cristo. ¿De parte de quién nos concedieron eso? De parte de Dios, ¿cierto? O sea, yo no puedo decir, ve, es que yo mismo he trabajado tanto que yo he incrementado mi fe. ¿Será que por mí? O sea, nosotros estamos muy acostumbrados a hablar en primera persona y decir, por mi esfuerzo, por mi trabajo, yo conseguí esta casa, yo conseguí este vehículo, por nosotros. ¿Será que sí? ¿Será que si Dios no nos da vida, salud, fuerzas, empleo, recursos, una gran cantidad de cosas? Estamos acostumbrados a mirarnos a nosotros, estamos acostumbrados a alabarnos a nosotros, a exaltarnos. A veces hay personas que se montan en un pedestal, se endiosan de tal manera que su vista está cegada y no confían en el Señor, no ponen su confianza en el Señor, que es el único que nos ha llamado a su reino y gloria a conocer a Jesús. ¿Sí? Entonces, la Biblia dice muy claramente que se nos ha concedido no solamente creer en Cristo. Ese concedido tiene mucho que decir de que no procede de mí, de que no soy la fuente de la fe, sino que Jesús es la fuente de la fe, ¿cierto? Entonces, para entender lo que venimos diciendo acerca de Efesios, tenemos que continuar con esta otra frase, ¿sí? Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Ahora, vamos a ver cuál es el regalo de Dios. ¿Qué es el regalo de Dios de lo que habla la Biblia? ¿Sí? ¿Qué es un regalo? Yo les pregunto, si te regalan algo, ¿tienes que pagar? ¿Sí? Ve, te vamos a regalar esta camiseta, tienes que pagar. Estos tenis, te vamos a regalar la entrada para que vayas a tal parte. Hay que pagar por un regalo. Nuevamente, el regalo es un sinónimo de la gracia, de algo que es gratis, de algo que Dios nos dio pero no merecemos. Vamos a leer Romanos 6:23. Romanos 6:23 nos dice, porque la paga del pecado es la muerte. Lo veíamos al principio. El pecado entró en el mundo y por el pecado entró la muerte. Luego la muerte pasó a todos nosotros, ¿cierto? Ahora, ¿qué es la muerte? Es una paga, ¿sí? Es la consecuencia del pecado, ¿cierto? Pero dice que
Mientras que la dádiva de Dios, dádiva es regalo, ¿sí? Una dádiva es un obsequio, un regalo o un presente, ¿cierto? Lo llaman presente. ¿Por qué llaman presente a un regalo? Sabemos. El presente, o sea, vamos a hablar de el tiempo presente donde estamos. Nosotros tenemos este instante, tenemos este momento. Es un regalo. No tenemos el ayer porque ya se fue. ¿O alguno de ustedes puede influir sobre el pasado para cambiar el pasado? ¿Alguno de ustedes puede influir sobre el futuro para cambiar el futuro? Estamos viviendo este momento. Yo creo que no existe más. Ya lo otro forma parte del recuerdo. O lo otro del día de mañana forma parte de una mente futurista. Sí trabajamos y somos diligentes porque queremos un mejor mañana, pero podemos afectarlo. De pronto si somos diligentes podemos afectarlo, pero no podemos cambiarlo. Es por eso que nosotros como seres humanos estamos todo el tiempo tratando de forzar el destino, tratando de forzar las circunstancias. Pero yo creo que estamos haciendo algo equivocado, porque es que el que tiene el control de las circunstancias y del destino no somos nosotros. Dios es soberano, lo que significa de que Dios tiene el control sobre todo, sobre el tiempo, sobre las circunstancias, sobre nuestro diario vivir, sobre el día de mañana. Yo el día de mañana tengo que ir a trabajar. Eso digo yo. No sé qué piensa Dios, ¿cierto? No sé Dios qué tendrá destinado para mí el día de mañana. Si estoy vivo, si no lo estoy, ¿sí? Por lo tanto, por eso dice el apóstol, no nos jactemos del día de mañana. Ves que mañana traficaremos, haremos esto y aquello. Más bien digamos, si el Señor quiere, si Él lo permite así, si es así su voluntad, ¿cierto? Entonces, según lo que dice la palabra de Dios, el presente es un regalo. La gracia es un regalo, ¿sí? Pero ¿cuál es ese regalo? ¿Qué dice el versículo? La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La vida eterna que tanto buscamos, la que tanto anhelamos, después de que nos vayamos de aquí, solo está ¿en quién? En Cristo Jesús. ¿Sí? Es lo que nos dice la palabra. Ese es el regalo de Dios. No hay otro regalo más grande. ¿O se imaginan ustedes una persona que partió la historia de la humanidad en dos, antes y después, como Jesús? De esa manera llega el Señor a nuestra vida y parte nuestra vida en dos, porque podemos decir, yo era antes de esta manera. Lo que estaba diciendo el apóstol, nosotros en otro tiempo vivíamos en los delitos, en los pecados, en las transgresiones, siguiendo la corriente de este mundo, siguiendo la voluntad de nuestros pensamientos, de nuestras emociones. Ahora no, ahora hemos recibido el regalo que es Cristo Jesús. Y Romanos 5:8 también lo confirma. También dice que por el amor que Dios nos tiene, nosotros siendo aún pecadores, Cristo murió en nuestro lugar. ¿Sí? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces tuvimos que ir a la cruz nosotros por nuestros pecados, tuvimos que pagar por nuestros pecados, tuvimos que mostrar nuestra vida, entregar nuestra vida por nuestros delitos. No lo tuvimos que hacer, ¿cierto? Por el amor de Dios, porque lo tuvo que hacer Cristo, el único y verdadero sacrificio aceptable delante de Dios. Por eso dice que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en otro tiempo los judíos sacrificaban corderos para ser agradables a Dios, supuestamente para borrar sus pecados con la sangre del cordero. Pero en los últimos tiempos, hace aproximadamente 2000 años, Dios envió a su verdadero cordero para sacrificarlo en la cruz por nosotros, por nuestros pecados, porque nosotros éramos incapaces y somos incapaces todavía de salvarnos a nosotros mismos.
sino a través de la sangre del verdadero Cordero de Dios es que nosotros somos salvos. Y eso es lo que nos está diciendo la palabra de Dios. Ahora, no por obras. Por eso estamos hablando al principio de que la fe y las obras. ¿Qué son las obras? Las obras simplemente son la respuesta del ser humano tratando de cubrir su pecado, tratando de cubrir su falta, sus fallas. ¿Sí? Lo vemos claramente en Génesis 3:7. Vamos a Génesis 3:7 a ver qué nos dice la Biblia acerca de cómo comenzaron las obras, de dónde salieron las obras. O sea, ¿quién se inventó esto? No nos lo inventamos nosotros. Está en la Biblia. Génesis 3:7, recuerdan la historia de que Dios le dio una orden al ser humano y le dijo, de todos los frutos que hay en el huerto pueden comer, pero del fruto del bien y del mal no pueden comer, ¿cierto? Muchos dicen que fue una manzana, no está comprobado. Lo que sí es cierto era que era el fruto del bien y del mal. Después de que el hombre desobedeció, dice en Génesis 3:7, en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. ¿Qué pasa? Cuando ya llegó el pecado al mundo, el hombre trató de cubrir el pecado, porque ya conoció que estaba desnudo, entonces cosió hojas de higuera para taparse. Obras de ser humano. ¿Sí? Nosotros hoy en día, y por eso sostenemos mucho, nosotros no debemos de vivir una religión. Dios no mandó una religión, Dios mandó una vida de comunión con Cristo. ¿Por qué? Porque la religión son un puñado de normas que nosotros tratamos de llevar sin ser capaz para cubrir nuestra falta con Dios, nuestro faltante con Dios. ¿Saben ustedes de que nosotros siempre tendremos faltantes con Dios? Nunca seremos capaces de llegar a la medida de Dios. Solamente cuando partamos de este mundo con Cristo podemos ser transformados y llegar a esa medida que Dios nos exige. Pero ¿qué estamos tratando de hacer? Tratando de cubrir nuestras faltas, tratando de cubrir nuestro pecado con obras, con cosas. ¿Sí? Si uno entrevista a la gente y le dice, ve, ¿cómo se llega al cielo? Y muchos le dicen a uno es que, siendo buena persona, haciendo obras de caridad, dándole al pobre. Los que tienen más plata dicen, no, yo voy a formar una fundación y así voy a agradar a Dios y voy a llegar al cielo. Obras, obras de hombres. ¿Qué son las obras? Simplemente un esfuerzo humano para tratar de agradar a Dios. Esas son las obras. Pero nosotros no tenemos que llevar una religión, que llevar un puñado de normas, un puñado de leyes para poder agradar a Dios. O sí, o la Biblia los pone de esa manera. La Biblia lo expuso de esa manera en el tiempo de Moisés. Una cantidad de leyes, de mandamientos, que eran como 600 y algo, que nunca nadie los pudo cumplir. El único en quien se cumplió todo esto es aquel que es nuestro Redentor y que es nuestro Salvador. Jesús es el único que pudo cumplir la exigencia de Dios. Por lo tanto, es el único que puede ser nuestro intercesor y puede ser nuestro Salvador. ¿Sí? Entonces, las obras que nosotros hagamos, llámese lo que quiera, nunca podrán librarnos a nosotros de nuestros pecados. ¿Sí? Por muy buena gente que sea, qué pena, pero si no está arrepentido, se perdió. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Por muchas obras de caridad que hagamos, qué pena, pero no nos va a servir. Lo dice la Biblia. Y lo vamos a ver en Romanos 3:20, en donde dice, vamos a Romanos 3:20.
Dice el apóstol Pablo, por tanto, nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley cobramos conciencia del pecado. Nadie puede ser justificado delante de la presencia de Dios por hacer las obras de la ley. Llámese ley a nuestra filosofía, llámese ley a nuestra religiosidad, llámese ley a la ley judía de los mandamientos, llámese ley nuestra propia creencia, nuestra mala interpretación de la Biblia, porque muchos dicen que tienes que vestir de esta y de esta forma para agradar a Dios. La Biblia no dice eso, la Biblia no expresa eso. Culturalmente hablando, Dios estableció unas leyes para el pueblo de Israel, pero el vestido que nosotros tenemos que tener es un vestido de paz, de santidad, de las buenas obras de las que habla la Biblia en Gálatas, ¿sí? Entonces, mediante el hacer las obras de la ley, nosotros no podemos ser justificados, ¿sí? No son los justos ante Dios los oidores de la ley, sino los hacedores de la justicia divina. Esos son los justos ante Dios. En Gálatas 2:16 nos explica también acerca de las obras. Después de Corintios, el libro de Gálatas, que también fue escrito por el apóstol Pablo, para que nosotros tengamos más claridad de lo que debemos hacer delante de Dios. El versículo 2 del capítulo 2, el versículo 16, el apóstol dice: sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo. Está estableciendo una diferencia muy clara entre las obras y la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Creo que es muy claro, es muy concisa la palabra de Dios cuando dice: nosotros haciendo las obras de la ley no vamos a ser justificados, sino que hay un solo medio. La fe en Jesucristo es nuestro único medio para ser salvos. La fe en nuestro Señor Jesucristo es la única condición que Dios puso para ser salvos. Es más, lo que hagamos de acá para adelante es porque el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros, haciendo un proceso que se llama regeneración, ¿sí? Porque ya fuimos justificados, pero estamos siendo regenerados. ¿Qué será la regeneración? Será la transformación que Dios está haciendo en nosotros como personas, como creyentes, para que podamos nosotros agradar a Dios, ¿sí? Entonces, volvemos otra vez atrás a ver qué sigue. Dice que para buenas obras, dice, en la parte, porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús. Porque somos hechura de Dios. Vamos a mirar por qué somos hechura de Dios, ¿cierto? Somos creados en Cristo Jesús. La palabra de Dios dice en el mismo libro de Efesios, en el capítulo 1, versículo 11 y 12, porque nosotros fuimos hechos por Dios, o para qué fuimos hechos, o cuál es el propósito de que fuimos hechos. ¿No se han preguntado muchas veces cuando estamos así como muy filósofos, por qué estamos aquí? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito sobre la tierra? Cuando muramos, ¿a dónde vamos a coger nosotros? ¿O qué? ¿No se han preguntado eso? Pues me disculpan que lo diga muy coloquialmente, pero así es. Uno se pregunta, uno como ser humano, como racional, uno se pregunta, ¿por qué tuve que existir? Job se preguntaba, ¿yo por qué tuve que existir? Cuando estaba en medio de sus problemas, digo, ¿yo por qué tuve que existir? Porque más bien no fui abortado, decía él, ¿sí? Entonces, ¿por qué fuimos hechos? ¿Por qué fuimos hechos? Porque Dios permitió que nosotros hubiésemos nacido y estemos aquí en el presente hoy, ¿sí?
La Biblia lo dice de esta manera. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. En el versículo 11 del primer capítulo de Efesios, en Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados, según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que ya hemos puesto nuestra esperanza en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. O sea, es algo muy hermoso. Dios pensó en nosotros desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó, nos dio un destino previo. Desde antes que nosotros naciéramos, Dios ya nos conocía, dice la Biblia. Pero ¿con cuál objetivo? ¿Con cuál propósito? El propósito de que seamos para alabanza de su gloria. Dios quiere que nosotros seamos personas justas. Dios quiere que nosotros seamos personas racionales, ¿sí? Que seamos sabios en nuestro proceder, sabios en nuestro hablar, en lo que hacemos. Y eso lo vamos a ver nosotros porque esas son las obras que siguen después de la fe. La fe y la salvación no es por obras, como dicen, para que nadie se gloríe, para que nadie se enaltezca, para que nadie se enorgullezca. Nosotros no somos salvos por las obras simplemente son la consecuencia de la fe. Es lo que tenemos que entender. Hay un orden muy claro de la salvación. Toda la vida hemos creído de que dándonos golpes de pecho estamos cumpliendo con Dios, de que haciendo obras de caridad estamos ganándonos el cielo. Cuando hacen un favor y la gente dice, ve, tan lindo, ya se ganó el cielo. ¿Será verdad? ¿Será cierto? ¿Sí? La Biblia dice que no. Las obras que nosotros hagamos son la consecuencia de haber entregado nuestra vida a Cristo, de haber creído en Cristo. Las obras nunca pueden salvarnos, por lo tanto no pueden ir primero que la fe, ni primero que la gracia. Por eso hay que establecer una diferencia entre la fe, la gracia y las obras, una diferencia muy marcada. ¿Sí? Entonces, fuimos creados en Cristo Jesús para alabanza de la gloria de Dios. O sea, Dios se alegra cuando nosotros aplicamos correctamente la palabra y vivimos correctamente una vida cristiana. La vida cristiana no depende de venir, escuchar la palabra de Dios y salir igual a la calle. No, consiste en aplicar la palabra. Si nosotros tenemos pecados, nuestra conciencia nos señala del pecado. Todos somos racionales y sabemos en qué momento nosotros estamos fallando. Nadie tiene que venir a señalarlo a uno, porque nosotros tampoco somos jueces de nadie. El único verdadero juez es Dios. Pero nuestra conciencia sí nos dice, estás fallando, estás cometiendo un error. Por lo tanto, hay que arrepentirse, ¿cierto? Y vivir una vida cristiana como Cristo quiere. ¿Sí? Tenemos que ser consecuentes con nuestras palabras. No predicar y no aplicar. ¿De qué nos sirve hablar palabras muy bonitas, pero nuestra vida es un desastre? Hablar palabras muy bonitas acá y en el hogar ser un desastre. O ser un mal hijo, o ser un mal esposo, o ser un mal padre. ¿No sirve de algo? Dios está viendo todo eso. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que hacer un alto en el camino y hacer un autoexamen. La palabra de Dios dice, pruébese cada uno a ver si está caminando en la fe. ¿Sí? Cada uno de nosotros dice, yo creo en esto, pero no creo. Estoy dudoso. Creo en esto, pero no lo aplico. Eso no lo dice la conciencia, ¿cierto? Entonces, fuimos creados para la alabanza de la gloria de Dios. ¿Sí? Ahora, para concluir, ¿qué son las buenas obras? ¿Cómo practicamos las buenas obras de las que habla la Biblia? El capítulo 5 del libro de Gálatas nos dice a nosotros que son las buenas obras. ¿Creen que es importante?
creen que vale la pena conocer las buenas obras y aplicarlas. Porque es que tenemos que vivir la vida práctica. No es simplemente una vida de conocimientos y ya, pues en ese caso sería una vida religiosa. Hay que vivir una vida práctica, una vida cristiana práctica, en que podamos ver resultados. ¿Cómo cambiamos nosotros? ¿Sí? Queremos ser buenas personas. Hay unos paso a paso de cómo ser buenas personas. No es que somos buenas personas y ya. No es cierto. Es más, no hay buenas personas. La Biblia dice que somos malos. Entonces, la vida práctica de lo que dice la Biblia en el libro de Gálatas, el capítulo 5, son frutos. Los frutos que nosotros tenemos que vivir. ¿Sí? Y dice la Biblia, dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Para esos frutos del Espíritu Santo que tienen que habitar en el cristiano, recuerdan que Jesús dijo cuando estaba hablando en el capítulo 5 del libro de Juan, hablando de la vid y los pámpanos, dice, yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Todo pámpano que en mí no permanece será cortado y echado fuera, pero el que en mí permanece llevará mucho fruto. Ahora, ¿cuáles son los frutos? Los frutos de los que nos habla la palabra de Dios, la paciencia, el amor, la bondad. Tantas cosas que a nosotros nos hace falta aplicar en nuestra vida diaria, que nos hace falta poder experimentar diariamente. Todas esas cosas las tiene el Espíritu Santo para nosotros y son regalos, son gratuitos, no valen nada, ¿sí? Porque no los recibimos, porque no los aplicamos, porque no caminamos en ellos, ¿sí? Es necesario pues que nosotros tomemos conciencia de la necesidad que hay de creer en Cristo, no por obras, no tenemos que hacer nada. No nos vale nada, es gratuito. ¿O ustedes qué piensan? Estamos hablando de lo que no es. Estamos hablando de lo que nos dice la Biblia. ¿Sí? Y es algo fácil, es algo sencillo, no es complicado. Nosotros lo complicamos. Nosotros lo hacemos complejo cuando no creemos, cuando desconfiamos, cuando creemos más en nosotros que en Cristo Jesús. ¿Sí? De esa manera, pues, concluimos y le damos la gloria a Dios por todo esto. No es por nosotros, no es por nosotros la fe, no es por nosotros la gracia, no es por nosotros la salvación. La salvación solo viene de uno solo, y es al que Dios señaló como el Salvador. Ahora, creo que quedó claro qué es la gracia, creo que quedó claro que es gratis. Creo que quedó claro que es la fe que viene de Dios, pero también quedó muy claro que la salvación solo viene de Dios, no viene de nosotros. ¿Sí? Bueno, vamos a orar para concluir y darle gracias a Dios. Señor y Padre Celestial, delante de ti estamos, conforme a lo que dice tu palabra, Señor, conforme a lo que está escrito en tus mandamientos, conforme a lo que tú quieres de cada uno de nosotros. Quieres que vivamos una vida responsable, una vida de comunión con Cristo, una vida de arrepentimiento. Si es que anhelamos la vida eterna, sabemos que hay ciertas condiciones que son fáciles, porque la salvación es un regalo, es algo gratis. No tenemos que obrar, no tenemos que limitar nuestro cuerpo ni limitar nuestros pensamientos a normas de hombres que nunca nos van a dar a nosotros nada. Señor, porque la vida religiosa nunca estuvo en tus planes, pero la vida espiritual y la vida dedicada a Dios sí está en tus planes, Señor. Gracias por permitirnos entender que somos tus hijos, que nos has llamado
para que seamos para la gloria y honra de tu alabanza. Padre Santo, en tus manos queda nuestra alma y nuestra vida, nuestros pensamientos, y hasta el día de hoy hemos vivido una vida torcida, una vida llevada por cualquier viento de doctrina, una vida empecinada en nuestras emociones, en nuestros deseos. Ayúdanos a cambiar, Señor, y ayúdanos a volver a Cristo Jesús, el único y verdadero Redentor de nuestras vidas. Padre, te damos gracias y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a ponernos de pie, cantar una vez más. Si somos el pueblo de Dios, que vamos al mundo con esa Por noticia favor, increíble. Camilo, ¿nos ayudas con lo de la ofrenda? ¿Sí?